Vamos a meditar en la carta de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 12 al 20. Esta carta es escrita a una iglesia que estaba en crisis, hermano. Una iglesia que estaba pasando por momentos muy duros. Era una iglesia en la cual había sido bendecida en todos los dones espirituales, dice el capítulo 1. Era una iglesia de Dios, aunque era una iglesia inmadura. Sois niños en Cristo, le dice. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, va a dar exhortaciones a la iglesia a tener en cuenta en lo que viene en adelante en cuanto a su vida. Y esto nos habla el versículo 12. Comienza con la primera exhortación. Va a recordarles el concepto de libertad cristiana y va a poner límites también a esa libertad cristiana. Al parecer los corintios usaban un lema, habían hecho lema de una frase. Permítame leer antes el versículo 12. Dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Al parecer los corintios habían tomado solamente la primera parte de la enseñanza del apóstol. Somos libres en Cristo, no estamos sujetos al yugo de la ley, pero habían tomado la parte de que somos libres para justificar su inmoralidad y pecados sexuales y otros también. Todas las cosas me son lícitas. Ellos usaban solo esa parte, ¿no? Somos libres en Cristo, me es lícito todo. Pero aquí va a poner un alto. Hay una libertad cristiana. Usted cuando vino a esta iglesia no le hemos dado una lista de cosas que puede hacer y que no puede hacer. Los que se han bautizado le hemos dado una lista de cosas que no le permite hacer su religión y que sí le permite. No, porque tenemos la palabra de Dios. Hay cosas que son pecados que la palabra de Dios los establece y no hay vuelta que darle. Hasta el más niño puede entender qué es pecado y qué no es. Pero hay cosas que tienen que ver muchas veces con nuestra vida diaria, con entretenimiento, diversiones, maneras de hacer ciertas cosas, donde a veces nos pregunta: hermano pastor, ¿será bueno hacer esto? ¿Será bueno escuchar esto? ¿Será bueno ir a tal lugar? Nos preguntan porque en la Biblia no está, pero sí tenemos que tener un criterio cristiano fundamentado en principios bíblicos. Hermano, ¿será bueno vestirse de esta manera? Hermano, ¿será bueno ponerse este adorno? Y a veces no tenemos una lista y en la Biblia no está. Hermano, ¿será bueno comer esta carne? Hay cosas en las cuales tenemos que tomar decisiones. Si bien la Biblia no nos prohíbe tomar, beber, hacer tal o cual cosa, pero hay principios bíblicos. Gloria a Dios. Todas las cosas me son lícitas, sí, en Cristo somos libres. Pero un momento, dice el apóstol Pablo, pero no todas convienen. Hay cosas que no necesariamente son pecado. ¿Será pecado ir a visitar a mi primo que está cumpliendo años? No es pecado. La Biblia no te prohíbe ir a un cumpleaños, pero tenemos que ver si ir a ese cumpleaños específico te conviene o no te conviene. ¿Te edifica o no te edifica? ¿Conviene a mi testimonio? ¿Contribuyen algo para glorificar a Dios? Bueno, sí conviene esta reunión, es una reunión familiar y ahí están la familia y bueno, vamos a dar testimonio, todos los años lo hacemos y no participamos de cosas más allá como emborracharnos o hacer otras cosas. Bueno, si usted cree que y de esa manera glorifica a Dios, a buena hora. Pero otro dice: no, pastor, mire, la última vez que fui me insistían tanto, casi caigo en emborracharme, casi caigo. Así es que yo en el pasado tuve problemas con el alcohol, ¿no? Y ahí en la casa del tío todo es borrachera. No, yo me siento muy mal, pastor, y si me siguen presionando, no sé qué hacer, no puedo. Entonces a este no le conviene a su vida espiritual. ¿Por qué? Porque para él es una tentación, le hace recordar el pasado. Y se siente vulnerable si está en ese ambiente. Otro cristiano dice: no, nunca me ha gustado, ni cuando era mundano, mucho peor ahora que soy cristiano, la cerveza. Al contrario, me da asco. Dice, nada. Y ya mi familia sabe. Entonces, si tú no tienes ese problema, anda a visitar a tu familia, pues dale un buen abrazo, feliz cumpleaños y luego te regresas, no hay problema. Entonces hay cosas que tenemos que decidirlas cada uno. Cada uno tenemos que decidirlas si o glorifican a Dios,
si contribuyen a mi edificación personal, edifican al cuerpo de Cristo, algunas cosas están relacionadas con la iglesia también, entonces vamos a tener que tomar esas decisiones. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. ¿Usar celular será malo? ¿Hay algún texto bíblico que diga que celular es malo? No. Así que los chicos tengan su celular, no. Pero si veo que el celular está que genera cierta adicción y que me abre la puerta para cierta conducta que me lleva a pecar, entonces sí, va a ser malo para tal o cual persona. Si está generando cierta dependencia, no puedo vivir sin celular. Entonces ahí hay que tomar cartas en el asunto. Hoy en día es necesario el celular, trabajos, estudios, etc. Pero si ese celular está abriendo puertas para actitudes, actividades pecaminosas en tu vida, en mi vida, entonces sí, ese celular va a ser malo para mí o para ti. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Otro criterio, ¿te está dominando? ¿Te está esclavizando a algo? Puede que sí. Entonces, si eres cristiano, cristiana, vamos a tener que tomar cartas en el asunto. Voy a tener que regular el uso del celular. Solamente el trabajo, llego, lo pongo a la casa, ¿no? O lo entrego a mi papá, a mi mamá. Si eres cristiano y quieres agradar a Dios, tendrás que tomar una decisión. Bueno, entonces hay cosas en las cuales sí son pecados, cosas que vamos a tomar decisiones si convienen para la vida espiritual o no. Pero habían otras cosas en las cuales los creyentes de Corintio estaban cayendo. Decían, soy libre en Cristo, y estaban cayendo en ciertos pecados, como vamos a ver en el versículo 13. Dice así el versículo 13 y 14. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Amén. La comida. Y más adelante vamos a ver ciertos problemas que tenían con la comida ellos, ¿no? Comer. Y razonaban. Y si uno tiene deseo sexual, bueno, es un deseo del cuerpo. ¿Qué hay que hacer? Satisfacerlo, decían. Y lo satisfacían de manera ilícita, de manera pecaminosa, juntándose con prostitutas, por ejemplo. Prostitutas sagradas, que decían, iban a los templos paganos y estaban en esa situación. Y aquí es donde el apóstol Pablo les va a aclarar y va a decirles, miren, la comida va al estómago y de ahí al vientre, y de ahí es eliminado. Pero tanto el estómago, la comida es para un propósito temporal. Usted come para vivir, para tener energías para ese día, luego pasa. Es una función biológica el hambre, el comer, pero eso es temporal, no va a durar durante el tiempo que estemos aquí en la tierra nada más. No tiene una trascendencia en nuestra vida futura espiritual. Pero tanto el uno como el otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo, y cuando dice el cuerpo se refiere a toda la persona, todo el ser, toda la persona. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Cuando dice cuerpo se refiere a todo, porque nadie peca solamente con el cuerpo y mi espíritu está por acá orando. Cuando uno peca, peca todo. Cuando uno se ensucia en el pecado, se ensucia todo. El cuerpo, el alma, el espíritu, todo nuestro ser, nuestra conciencia, todo se ve embarrado por el pecado. ¿Sí? Entonces cuando aquí dice, pero el cuerpo, la persona misma, todo su ser, no es para la inmoralidad sexual. Fornicación es inmoralidad sexual. No es para eso. Dios no lo creó para la inmoralidad sexual. El estómago, el vientre sí fue creado para sustentar. Es una necesidad vital. Pero la sexualidad no fue creada para ejercerla ilícitamente, pecaminosamente. Dice de esta manera. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es decir, su cuerpo, mi persona, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, fue dedicado ¿a quién? A Dios, a Cristo. Si usted ha entregado su vida a Cristo, es cristiano, cristiana, su vida está unida con Cristo. Somos uno con Cristo. El Espíritu Santo habita en nuestros corazones, en nuestro ser. Entonces, cuando me entregué a Cristo, fuimos separados, consagrados para el uso exclusivo de la gloria de Dios. Eso es consagrarse.
Y cuando entregamos nuestra vida a Cristo somos consagrados. Todos los aparatos que usted ve acá, los equipos, están consagrados para el Señor. Quiere decir que esos instrumentos, todo este equipo que tenemos, es de uso exclusivo para la obra de Dios. No podemos prestarlo para el Coliseo, que va a haber un concierto mundano. No, porque está separado, consagrado para Dios. Cuando usted y yo nos entregamos a Cristo, nuestra vida, nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, todo nuestro ser está consagrado a Dios. Y somos uno con Dios. Por tanto, el cuerpo tiene un propósito: glorificar a Dios. No podemos prestarlo para la fornicación. Y cuando hablamos de fornicación va desde lo que pensamos, vemos, hasta hacemos. Eso es fornicación, todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual. En este caso de los corintios habían ido más lejos muchos. Algunos de ellos, o tal vez muchos, habían ido hasta la prostitución religiosa. Prostitución religiosa le llamaban en esos días. Entonces, en base a ese antecedente y en base al trasfondo doctrinal, que somos uno con Cristo, que es la razón por la cual mi cuerpo no puedo darlo al pecado, a la inmoralidad sexual. El fundamento es Cristo. No es solamente no peques, no es solamente no forniques. ¿Por qué? Porque te hace mal, ¿no? Te va a enfermar. Sí, pero eso es solamente un propósito personal. Es cierto, sí, pero no es todo. Como cristianos, nuestras actividades, nuestras decisiones están descansando, se sustentan sobre Cristo. Si no pecamos, si debemos mantenernos puros, es por causa de que somos uno con Cristo. No porque su papá se enoja, no porque su mamá se va a poner a llorar si se entera, no por la vergüenza si lo descubren. Son motivos secundarios. Que sí, está de por medio, sí. Que no quiero fallarle a mi papá, sí, está bien, correcto. Pero como cristiano, el motivo fundamental es que somos uno con Cristo. Y eso olvidamos muchas veces. Dios nos ayude a recordar esto. Y consecuencia de eso es el versículo 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. Este cuerpo un día está reservado para ser resucitado, así como Cristo resucitó. ¿Por qué debemos mantenernos puros? ¿Por qué debemos mantenernos santos, agradando a Dios? Porque soy uno con Cristo y un día este cuerpo va a resucitar para la gloria de Dios. Y este cuerpo estará un día con el Señor, aunque transformado, pero daremos cuenta de este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Luego ya en el versículo 15 al 17 va a afirmar la naturaleza espiritual de este cuerpo, que todavía es carne y hueso, pero un día será carne y hueso, pero glorificado a semejanza del cuerpo de Cristo. Dice así el versículo 15 al 17. No sabéis, o sea, sí lo sabían. Esta pregunta es no porque no lo sepan, sino que está que les hace recordar. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Que no lo saben? Sí lo saben, sí lo saben. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. Él se pregunta y él mismo se responde. Quiere decir que es una pregunta simplemente para afirmar un concepto que ya tenían ellos. ¿Por qué no pecar? ¿Por qué no fornicar? ¿Por qué? Porque no puedo ensuciar, no puedo manchar el cuerpo de Cristo. Mi cuerpo no me pertenece, le pertenece a Cristo. Es como cuando un hombre y una mujer están comprometidos. Sus cuerpos ya no le pertenecen a él, le pertenecen a su esposo y a su esposa respectivamente. Entonces ya no son vuestro cuerpo, sino pertenece a Cristo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces la fornicación ofende, contrista a Cristo, al Espíritu Santo. Amén. El motivo principal, porque hay que guardarse en santidad, es que ofendemos a Cristo. Cristo, si es cristiano, Cristo es el centro de nuestras vidas. Cristo es el centro de nuestras decisiones. Bendito sea el Señor. Muy bien. Luego el versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Si usted ya entregó su vida a Cristo,
somos un espíritu con el Señor. Así como somos uno con los que somos casados con nuestra esposa, la esposa con el esposo, somos uno. Un espíritu es con Él. Somos una unidad con Cristo, hermano. Entonces no podemos prestar nuestro cuerpo para la inmoralidad sexual de ningún tipo, de ninguna clase. Esto es abominable a Dios. Esto es despreciar a Cristo. Es despreciar a Cristo, hermano. Es tener en menos la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esa santidad que nos ha sido transmitida a nosotros, nos ha sido dada. Es serio esto. No es con usted mismo, no es con su familia, no es con los hermanos de la iglesia, es con Cristo mismo. Luego nos sigue hablando ya en el versículo 18, ¿sí? El versículo 18 va a decir lo siguiente: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Viene el consejo para ser librado de esta tentación de inmoralidad sexual. Estaban muchos atrapados ahí. Pero ¿cuál es el consejo que les da? El consejo es simple, ¿no? Huid de la fornicación. Huid simplemente. Así es simple, hermano. No dice 10 días de ayuno, que si hace ayuno a buena hora. No dice que tiene que hacer cadena de oración mañana, tarde y noche, que si lo hace a buena hora. Pero la medicina exacta es huid. No hay más. Huid. Puedes orar, puedes ayunar, como hay muchos ejemplos. Por más que ayunan y oran, pero siguen expuestos, siguen cayendo una y otra vez. No es pedir a Dios que le quite el deseo. No estoy orando que Dios me quite el deseo, cosa que si ya no quiero, ya no peco. Así no es la cosa. Tenemos que batallar contra los deseos carnales que vienen a nuestra alma. Es que ya no me gusta, por eso ya no lo hago. ¿Y si te viene el gustito? Si lo haces. No, de ninguna manera. Que el gusto va a venir, que la tentación va a venir, el querer te va a venir en algún momento, como un visitante que viene a visitarte. Pero ahí está nuestra parte. ¿Cuál es el consejo? Huir. ¿Qué pecado te ha estado esclavizando? ¿Qué pecado te ha estado sojuzgando? Simplemente huye. Y sobre todo los pecados de inmoralidad sexual, la manera más eficaz es huir. Despójate del celular, ¿no? Si el celular es motivo para la inmoralidad sexual, conversa con alguien, con tu papá, con tu mamá, no tenga vergüenza y dale el celular. Mamá, en la noche te doy el celular. Amén. Pero conversa con alguien. Los pecados sexuales son vergonzosos de por sí mismos y da vergüenza compartirlo, aún con el papá, con la mamá. Uy, ¿qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi mamá? ¿No? Qué vergüenza, ¿no? Y a veces la vergüenza es lo que nos tiene atados, hermano. Quien confiesa sus pecados prosperará, ¿verdad? Quien los oculta no prosperará. Busca a alguien de confianza. Lo mejor es que sea papá y mamá. Y si por ahí algún problema, pues tienes hermanas maduras en la iglesia, hermanos líderes en la iglesia que te podemos ayudar. Pero solo va a ser difícil huir. Huye, dile no simplemente. Rompe. Si es una relación tóxica que te está llevando a caer en la tentación, en el pecado, rompe esa relación simplemente. No hay otra forma, hermano. No da otra forma. No dice, tienen que liberarte, tienen que sacarte el espíritu de fornicación. No dice acá. Así de simple. No es que tienes que llevar clases de sanidad del alma y un montón de rituales hacerte. No. Bañarte con aceite de oliva tampoco. Ungirte todo con aceite de oliva. No dice eso. Lo que dice, huid de la fornicación, así de simple. Evita tales circunstancias. Huid de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Si bien cualquier pecado, la paga del pecado es muerte, pero hay pecados que sus efectos son más fuertes, por así decirlo, te atrapan, te enlazan más. Uno de ellos es la inmoralidad sexual, ¿no? Dice, el que peca contra su propio cuerpo peca. Nuevamente, no está hablando solamente del cuerpo. Uno no peca contra nuestro cuerpo y nuestra alma está por ahí. Los griegos creían eso. El cuerpo no vale nada, decían, ¿no? El cuerpo es inmoral, el cuerpo peca. Pero ellos creían que su espíritu no pecaba, así es que se iban a pecar y decían que no contaminaban su espíritu, solamente su cuerpo. Hacían esa división. Pero en la Biblia no encontramos esa división. Amén. Somos un todo, somos un ser
material, físico, pero también completo. La parte espiritual y física van siempre juntos. Por eso dice, afecta a nuestro cuerpo contra su propio cuerpo, afecta a la mente. Quien está en pecado de fornicación, pues la mente está turbada, está atrapada. Generalmente esto más en los hombres, en los varones. Afecta a nuestro cuerpo mismo, se ve afectado por el pecado. Tanto el cuerpo es afectado, tanto hombre como mujer. Y afecta también nuestras emociones y sentimientos. Esto más en las damas. Ven afectados sus emociones, sentimientos y se ven atrapados. Entonces, quien peca contra sí mismo peca. El efecto es en su mismo cuerpo, en su mismo ser. Y luego sigue diciendo en el versículo siguiente, en el versículo 19. Hoy ignoráis, va a dar otro argumento fuerte, potente, para tener en cuenta. Hoy ignoráis acaso que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Este cuerpo es de Dios, es prestadito, y este cuerpo le pertenece a Dios. ¿Qué dice el mundo hoy en día? Haz con tu cuerpo lo que tú quieras. A las damas le dice, tú eres libre para hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. No, ni la dama ni el varón. Amén. Somos libres para hacer con nuestro cuerpo lo que querramos. Si somos cristianos, nuestro cuerpo es para dedicarlo al Señor. Y no solamente eso, sino que es templo del Espíritu Santo. Dios de por medio. Tenemos que, hermanos, tener el concepto de Dios presente siempre. Eso sí es, pero no es lo principal que debe venir a nuestra mente. Conforme nos vamos llenando de la palabra de Dios, nos vamos llenando de Cristo, lo primero que ha de venir va a ser Dios. Muchos tal vez no hemos caído en el pecado ante la tentación por vergüenza. Qué bueno, pero tenemos que ajustar el propósito principal. No es la vergüenza, amén, es Dios. Tenemos que apuntar en ese sentido, gloria a Cristo. Es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, gloria a Dios. El Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo es deshonrado cuando practicamos la inmoralidad sexual. Y el versículo 20, a manera de conclusión, ya nos dice lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio, hemos sido comprados por precio. El concepto de libertad en este tiempo, en el siglo XX, XXI, es que soy libre y no dependo de nadie, ¿verdad? Pero en el concepto de libertad en el tiempo antiguo, cuando habla la palabra de Dios de ser redimidos, es de ser comprados de un amo perverso malo y pasar al poder de otro amo bueno, que es Cristo. En el tiempo que se escribe la Biblia no hay el concepto que te dan la libertad y tú eres esclavo ya libre para hacer lo que quieras. Te mueres. Si en ese tiempo se aplicaba el concepto de hoy. Porque ¿qué hacía un esclavo? ¿Le daban la libertad? Es esclavo. No puede comprar, no puede vender, no puede tener propiedades. Nadie lo reconoce. Ese esclavo, si salía libre y no encontraba un lugar donde trabajar, se moría de hambre. Por eso los esclavos muchas veces, ellos mismos pedían voluntariamente seguir y hacerse esclavos, cumplían su tiempo de esclavitud, a veces por deudas, y ellos mismos decían, me quiero quedar en tu casa, amo. Los habían tratado muy bien, tenían comida, todo lo necesario, y entonces ellos mismos se hacían esclavos voluntariamente. Ese es el ejemplo para nosotros. Dios no nos ha libertado para emplear el concepto actual, libre y hago lo que quiero. No, somos siervos de Jesucristo. Y ese es el concepto, dice, porque habéis sido comprados por precio. Los esclavos se compraban por precio para pertenecer a otro. Y ahora pertenecemos a Cristo. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El propósito de todo lo que estamos viviendo y pasando, y por el cual Dios nos ha salvado, es para glorificar a Dios. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 10:22, que todo lo que hagamos, sea comida, bebida o cualquier otra cosa, lo hagamos pensando en honrar y glorificar a Dios. Amén. Ese es el móvil de todo lo que hacemos, hermano. Antes que usted pregunte en algo que no está seguro, pastor, hermano, ¿será bueno, será malo? Piense si eso glorifica, exalta, honra a Dios. Si lo honra, a buena hora. Y si no honra, preferible, nos apartamos, evitamos, nos vamos a otro lugar. Renuncio a esos amigos, esas amigas. No me conviene.
Todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Nos prohíbe la Biblia tener amigos, amigas, conocidos en el mundo, en el trabajo, en los estudios? No nos prohíbe. Pero si nos conviene o no nos conviene para nuestra vida espiritual. No tal vez para nuestro bolsillo. Me conviene esta amistad, sí, porque bueno, si me hago amigo me va a dar trabajo y me va a dar un buen puesto. Sí me conviene. Pero tengo que participar en todas sus cosas pecaminosas que hace. No conviene. Amén. Cuando dice todo me es lícito, mas no todo me conviene, conviene para mi vida espiritual y para honrar a Cristo sobre todas las cosas. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia.